Sí, ¿Estamos bien? A ver, Ana Fernández está en aula virtual. sí, licenciado. El otro elemento es el hecho generador. Sí, licenciado. La consistencia está en el artículo 16 de la ley 2492. Ok, ¿cómo interpretas hecho generador? En tus palabras, ¿qué es hecho generador? Mm, el hecho generador es lo establecido por ley, o sea que eh, es algo que da inicio a que la ley se cumpla, si se podría decir de esa manera, que marca lo que dice, ¿verdad? Que es un hecho generador, determina si la ley se aplica o no se aplica. No sé si se pudo entender, licenciado. Está bien, pero fíjense, gracias. Fíjense, en un minuto no se ve pantalla, ¿no? Ahora sí. ¿Se ve pantalla? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya. Fíjense, hecho generador. ¿Cómo podría en mis palabras conceptualizar? Ya les había dicho, el año pasado, en primer año, han debido entregarles dos hojitas donde esas hojitas establecían transacciones y que les pedía generar información financiera en función de esas transacciones. Y cuando hablamos de hecho generador, la norma nos indica es la actividad que da nacimiento, es la transacción que origina. Es decir, una transacción tengo que analizar para efectos de verificar si da nacimiento, si origina una obligación tributaria. Yo ya les decía, si no hago transacciones, si no hago actividad económica, no tengo obligación mínimamente tributaria ante el Estado. Y el ejemplo que les colocaba es de ustedes. ¿Qué actividad están desarrollando en este momento? Estamos pasando clases. En otras palabras, somos estudiantes que están captando conocimiento para obtener un grado académico. Y esa actividad de pasar clases, de ser estudiantes, en alguna parte de la ley, de la norma, indica de que deberían tener alguna obligación con el Estado, ninguna. La única obligación que tenemos ahorita en este momento es la obligación ante papá y mamá. Si no estudiamos, ya sabemos lo que nos va a ocurrir. Pero eso está normado en la ley, algo tienen que pagar al Estado, nada. Entonces, cuando hablamos de hecho generador, nos estamos refiriendo a la actividad, a la transacción que da origen a lo que significa obligación tributaria. ¿Qué me respaldaba? Consistencia. El artículo 16 de la ley 2492. Entonces, está clarito, hecho generador. Es el origen, el nacimiento de una actividad, de una transacción que pueda generar obligación tributaria. Es hecho generado, por eso dice hecho, transacción, actividad, hecho, que genera obligación tributaria. A ver, Lisette Aranda está en aula virtual. Lisette Aranda. ¿No? Erika Calizaya. Tampoco. Carolina Castaños. Aquí, licenciado. Carolina, a ver, el siguiente elemento.
Bueno, la base imponible está en el artículo 42 de la ley 2492 y es la unidad de medida por la cual se aplica la alícuota. Es la unidad de medida. ¿Cómo lo entiendes aquello? Con tus palabras, ¿cómo lo expresarías? Bueno, en todo caso es el importe sobre el cual se aplica la alícuota, licenciado. Excelente. Eso es. Cuando dice unidad de medida significa unidades monetarias. ¿Sobre qué base voy a aplicar? ¿Sobre qué importe voy a aplicar la obligación tributaria especificada a través de la alícuota de cada una de ellas? Entonces, la base significa a qué importe. Fíjese cómo va esas graditas, ¿no? Tenemos a los sujetos, activo, pasivo, una relación jurídica tributaria. El siguiente elemento, el hecho. Una vez que tenemos al Estado y al contribuyente, verificamos el hecho. ¿Ha ocurrido alguna transacción? Ninguna. Pero el momento que ocurra, ya aplico el hecho. Y una vez que aplico el hecho, es como que vendo mercaderías por valor de 100,000. Vendo mercaderías por valor de 100,000. ¿Hay una transacción? ¿Mm? ¿Hay una transacción ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Hay una transacción. Fíjense, esa transacción, eso que dice Juan Pérez procede a la venta de mercaderías por valor de 100,000 a la empresa Toyo Pardo. Hay una transacción ahí que Juan Pérez está vendiendo a Toyo Pardo. Ahora bien, una relación de compra-venta. Hay un sujeto activo que es el Estado y el sujeto pasivo sería Toyo Pardo o sería Juan Pérez. ¿Quiénes serían los sujetos pasivos? Muchachos, ¿quiénes serían los sujetos pasivos? Juan Pérez vende. Juan Pérez es el sujeto pasivo, pero adicionalmente se darán cuenta que sujeto pasivo también es Toyo Pardo. Porque Juan Pérez va a contabilizar el débito por IVA y Toyo Pardo va a contabilizar el crédito. Entonces, en esa transacción se está generando esa relación jurídica tributaria entre sujeto activo y pasivo. Esos sujetos pasivos que están realizando el comercio, la actividad de comercio, tienen obligaciones tributarias. Ahora bien, nos vamos al tercer acápite. Si vende Juan Pérez valor de 100,000, los 100,000 bolivianos es la base imponible. ¿Para qué? Para aplicar la alícuota. Los 100,000 para débito fiscal para Juan Pérez y los 100,000 para Toyo Pardo para efectos de aplicar el crédito fiscal. ¿Se dan cuenta entonces cuando hablamos de los elementos de la obligación tributaria? Para eso nos sirve. Y por último tenemos la alícuota, que es, a ver, denme un minuto. Deymar Pañuñi está en aula virtual. ¿No? David Limachi. ¿No? Sí, lice. A ver, alícuota y su consistencia. Está bien, licenciado. Por favor. Digamos, licenciado, puede ser, digamos, lo que yo le entendí, licenciado. Mm,
Digamos, digamos, la manera, digamos, donde puedes sacar, digamos, un interés, digamos, el valor, digamos, del producto, lo utiliza. ¿Y consistencia? ¿Me has hecho la tarea? No, licenciado, disculpe. Ah, ese es el problema, ¿ves? No han investigado y estamos ahí. Dafne Chávez está en aula virtual. Dafne Chávez. Sí, licenciado. A ver, Dafne, ¿qué es alicota? La alícuota en el Código Tributario en el artículo 46 nos dice que es el valor fijo que es establecido por la ley que debe aplicarse. Estamos bien, Dafne, ahí no nos compliquemos porque es bien difícil la lectura al principio, ¿no es cierto? Ustedes analizan y ven que es un lenguaje muy técnico a veces y ya no se entiende qué dirá. Es el valor fijo porcentual. La alícuota es el valor fijo porcentual. Y lo que me interesaba a mí con esta práctica o con esta investigación o mínimamente una curiosidad por parte de ustedes es que vayan a la ley e indiquen, a ver, ¿en qué parte me habla del sujeto, de los sujetos? ¿En qué parte del hecho generador, de la base imponible y de la alícuota? Ahí se darán cuenta para qué sirve la norma. Cuando yo exprese un concepto, cuando yo analice, cuando quiera respaldar a través de un informe, una observación, tengo que respaldarme el donde dice. Para eso un poquito que les estoy redireccionando su mente, para que sean analíticos, porque lo que están estudiando es pues auditoría. ¿Y qué significa auditoría? Atestar, verificar, auditar, ¿no? La información financiera que el contador ha generado. También hay auditores que fungen como contadores. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? No vamos a ir a realizar la transacción. Si aquel estudiante se pone en la cabecita, ¿por qué me he metido a contaduría? Porque voy a ir a auditar, voy a ir a analizar las transacciones que ha generado una empresa, un sujeto, una persona jurídica o una persona natural. Voy a ir a analizar. No voy a ir a realizar las transacciones, voy a ir a analizar. Y para aquello, pues, una vez que analice, voy a verificar si ha aplicado los principios de contabilidad generalmente aceptados, si ha dado cumplimiento a lo dispuesto por normativa tributaria. Fíjense lo que les estoy diciendo. Para eso ustedes se están preparando. Y cuando les digo yo, vayan, analicen la norma y verifiquen la consistencia, es justamente para que ya vayan teniendo los cimientos de que esto que están haciendo les va a servir ¿para qué? Para generar su informe, para generar su observación. En otras palabras, el control interno, que es bien importante. ¿Qué falencias tiene la empresa? Entonces, para eso les va a servir lo que estamos haciendo ahora. Entonces, yo quiero de mutuo propio que ustedes se den cuenta el por qué es necesario saber en qué partecita de la norma indica lo que estamos explicitando ahora. Entonces, como habrán visto, hemos visto los elementos de la obligación tributaria que me respalda el Código Tributario. Hemos visto de manera conceptual. La pregunta de rigor, ¿encontraré todo esto en la ley 843? No conceptualmente, pero sí en función de la aplicación de impuestos. Sí, en la aplicación de impuestos. Entonces, importante, el último elemento, alícuota, que hace referencia a valor fijo o valor porcentual. Cuando decimos valor fijo, el ISAE, el impuesto a las salidas aéreas al exterior. ¿Cuánto es el importe? 364 bolivianos, entonces valor fijo. Alícuota del IVA, 13%. Valor porcentual. Entonces, la alícuota en concepto es el valor fijo o valor porcentual que se aplica a la base imponible. ¿Sí? ¿Cuál era la consistencia de la alícuota? ¿Cuál era Artículo 46 de la ley 2492. Excelente, eso era.
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bien. Y eso es lo que habíamos visto, ¿no? Ahora bien, ustedes habían visto en la norma que hecho generador, el hecho generador es aquella actividad que da razón a la actividad económica. Que da razón a la actividad económica. Es el hecho, transacción, actividad que da origen. Esto es fundamental. Es el hecho, transacción, actividad que da origen a la obligación tributaria. Si no hay hecho, si no hay transacción, si no hay actividad, no hay obligación tributaria. Eso pónganse a la cabecita. Si no hay hecho, si no hay transacción, es como que les decía, yo he invertido $10,000, he comprado televisores, he alquilado un ambiente y pongo en el mostrador y espero al primer comprador. Ha pasado el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto día y así hasta llegar a los 30 días del mes y no ha vendido ni un televisor. Entonces, esa persona, al no haber existido una transacción, un hecho, no origina obligación tributaria por más NIT que tenga. Origina obligación tributaria cuando se produce la transacción, cuando se genera el hecho. ¿Estamos bien? ¿Qué consistencia me respaldaba esto? ¿Cuál era la consistencia del hecho generador? Artículo 16. 492. Ah, ya. ¿Y para qué les va a servir aquello? Para que cuando tengan que explicitar de que el auditor observa a la empresa que no ha dado cumplimiento al artículo 42 de la ley 2492 respecto al hecho generador, ya que él mismo ha generado una transacción. ¿Se dan cuenta para qué me va a servir la consistencia? Para refrendar lo que voy a escribir como profesional, para refrendar lo que va a significar que como profesional estoy observando. Entonces, a eso quiero que me entiendan. ¿Por qué estoy exigiendo consistencia? Porque esto les va a servir en su vida profesional, no solamente desde el punto de vista de lo que es auditoría tributaria o contabilidad de tributos, también en lo que va a significar auditoría financiera, ¿no? Aquellos que se especializarán en materia financiera, auditoría gubernamental, contador público con mención en el área gubernamental, también hay normas gubernamentales, ley 1178. Entonces, para eso nos estamos preparando. Y el docente es el que está dando mínimamente las directrices, la base en función de su experiencia. Bien. Base imponible. Esto es lo que me decía la norma, ¿no es cierto? Me van a apagar su micrófono. Esto es lo que me decía la norma. Es la unidad de medida. Magnitud o valor o magnitud obtenidos de acuerdo a ley sobre los cuales se aplica la alícuota. Entonces, ¿qué me interesa saber de esto? ¿Qué me interesa saber? Es la unidad de medida. Le voy a entender de mejor manera tomando en cuenta este concepto. La base imponible es el valor sobre el cual se aplica la alícuota. Ahí al entendido, ¿no es cierto? Cuando ustedes hablan unidad de medida, plop, ahí quedaron. Valor, ya le entiendo, es el importe. O magnitud, obtenidos de acuerdo a ley. O sea, tiene que haber una norma que me obligue, ¿sí? Sobre los cuales aplico la alícuota. Ahora bien, me complementa la norma con lo siguiente, métodos de determinación. ¿Cómo determino yo la base imponible? Y esto se presenta en la realidad. La norma ya está proveyendo de lo que se puede presentar a futuro, base imponible. ¿Cuáles son los métodos de determinación? Hay dos métodos, especialmente son los métodos que utiliza la administración tributaria. Es el método sobre base cierta y sobre base presunta.
¿Qué significa base cierta? Base cierta significa de que la base imponible estoy aplicando en función de información existente, en función de información con respaldo, con soporte. El hecho de que Juan Pérez vende mercaderías por bolivianos 100,000, ¿cuál es el soporte? La factura. La factura. Y si no hubiese factura, entonces ya no es sobre base cierta porque no hay factura. Es sobre base presunta. Hemos determinado que usted vendió a Toyo Pardo mercaderías por valor de 100,000. Entonces, cuando hablamos de sobre base presunta, es en función de, en mérito a hechos y circunstancias donde no existe respaldo de información. Por eso que la Administración Tributaria, cuando hace una fiscalización, solicita información, por decirles, necesitamos que nos remita las declaraciones juradas, su libro de compras y ventas, su libro mayor por el periodo 2021, y el contribuyente no presenta, entonces no es que la Administración Tributaria va a indicar, no tiene información, entonces no hacemos. No. Va a proyectar, ¿no? Va a proyectar, determinar cuánto habrá vendido en función, digamos, de otras empresas similares a la que están fiscalizando. Entonces, fíjense lo que me indica la norma y por eso que es bien importante, al menos en materia tributaria, que ustedes tengan conocimiento. ¿Cuál era la consistencia de base imponible? Artículo 90, el artículo 93 de la ley 42. 2490. Artículo 42, licenciado. De la ley 2492. Ok, entonces fíjense, el 42 nos da el concepto de base imponible y asimismo me indica los métodos de determinación, es decir, cómo determino la base imponible. Sobre base cierta cuando tengo documentación y sobre base presunta cuando no tengo documentación. ¿Estamos bien? Sí, ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ok. Sí, licenciado. Y lo otro era la alicota. ¿Qué nos decía la norma? Es la cuota parte, valor fijo o porcentual establecido por ley. ¿Qué le entenderíamos nosotros? Cuota parte, ¿qué será cuota parte? Pero sí le entiendo esto, valor fijo, es importante esos enlaces que me da la norma. Por una palabrita, la interpretación puede variar, porque ¿qué significa? O es valor fijo, o es valor porcentual, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿cuál sería la diferencia si la norma dijera y valor fijo y porcentual? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo que el o? No, No, porque ¿saben qué? El y me está indicando de que tengo que tomar en cuenta el valor fijo y porcentual. O sea, no me está dando la opción como el o es A o es B. Me está diciendo o es valor fijo o es valor porcentual. Entonces, bien importante para nosotros esto que les estoy ahora demostrando, ¿no? Denme un borrador. Ok. Entonces, ¿qué es alicuota? Alicuota es el valor fijo o porcentual establecido por ley. Listo. ¿En qué parte de la norma indica cuál es la consistencia de la alicuota? Artículo 46 de la ley 2492. ¿En el artículo? 46. 46. Entonces, aquellos estudiantes que me han hecho el trabajito de que mínimamente pasarse media horita de buscar en la ley a ver en qué partecita de la norma está esto, ya se habrán dado cuenta el origen, por qué es necesario. Aquellos que no me han hecho el trabajo van a estar todavía en la nebulosa. En la nebulosa posteriormente de decir, pucha, no he visto, no conozco, no sé cómo voy ahora a respaldarme, cómo voy a dar soporte a lo que me está pidiendo como observación o generación de redacción. Entonces, aquellos que no me han hecho el trabajo, háganlo para que no se me queden
con la duda. Hoy día estamos explicando. ¿Para qué me sirve esto que hemos hecho? Alícuota es el valor fijo porcentual, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo. Por el artículo 46, licenciado. 46. De la ley 46 de la ley 2492. 2492. Listo, ese es su concepto. O sea, ya tienen ustedes captado el concepto de cada uno de estos conceptos tributarios para entrar en ese coloquio, en el debate, en el foro, en el conversatorio, en dilucidar conceptos con sus compañeros, con sus amigos, con amigos de papá, con amigos de mamá, con personas que requieren que alguna persona mínimamente les asesore en materia tributaria. Ya tienen el cimiento. Ya estamos colocando los cimientos en ustedes. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Bien aburrido, Sí, ¿no? licenciado. Aburrido es Ninguna duda, licenciado. Licenciado, una pregunta. Yes, dime. De la base imponible presunta, ¿eso cómo sería? Tendría que ser aceptado por, digamos, si... Yo les decía la base presunta, ¿quién la aplica? Si bien está en la norma, no es muy aplicable en el área privada, es decir, en la empresa, en el contribuyente. El contribuyente no te aplica sobre base presunta. Pero ¿quién aplica mucho esto en los procesos de fiscalización? Es la administración tributaria. ¿Quién es la administración tributaria? Impuestos nacionales. Cuando Impuestos Nacionales visita tu negocio, te va a notificar que en tal fecha se apersonarán funcionarios de la administración tributaria para revisar ¿qué? El periodo fiscal correspondiente a la gestión 2021 del IVA. Te está advirtiendo que en una semana vendrán a revisar. Pero para revisar te van a pedir información, te van a pedir que remitas tus declaraciones juradas, tu libro mayor, tu información financiera. Ya, no has dado porque no la tienes, el contador se lo ha llevado, no hay nada. Pero la administración tributaria va y visita, no encuentra información. Al no encontrar información, no se va a quedar con los brazos cruzados. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar en la base de datos que tiene de todas las empresas, algunas empresas similares a la empresa que desarrolla actividad económica. Por decirte, si vende televisores, encontrará otras empresas que también venden televisores y tomará como parámetro ¿qué? Las ventas de ese periodo de esa otra empresa. Estás aplicando tu base presunta, es decir, ¿sobre qué importe vas a aplicar el 13%? Sobre ese diagnóstico, sobre ese pronóstico de otra empresa. Esa otra empresa ha vendido 500,000. Entonces, presumir de que también la empresa que no tenía la información ha debido vender 500,000. Y sobre esa base de los 500,000 le voy a aplicar el 13%. ¿Para qué? Para determinar tributo omitido. Ya más adelante vamos a hacer, porque ustedes tienen que conocer la labor que realiza la administración tributaria y tienen que estar preparados mínimamente para poderse desempeñar en esa área de fiscalización cuando requiera personal la administración tributaria. ¿Estamos bien o sigues con duda? Tiene un pequeñito también ha sido ahorita. ¿Y el contribuyente tiene que aceptar esa base imponible presunta? A ver, si tú fueras el contribuyente, yo la administración tributaria, ¿cuál es tu apellido y nombre? Erika Mamani. Erika Mamani. Erika Mamani vende televisores en un ambiente, ¿sí? Ha comprado 10 televisores, $10,000, a $1,000 cada uno. Pero Erika Mamani no se ha inscrito, no tiene NIT. Ha abierto un ambiente en su casa y ha puesto en el mostrador 10 televisores. Y Erika ha vendido los 10 televisores. Pero lastimosamente, en un operativo, la administración tributaria ha detectado la actividad que desarrollaba Erika. Entonces, ¿qué hace? Como Erika no tiene información, no ha emitido facturas, lo único que va a hacer la administración tributaria es encontrar alguna empresa de similar actividad. Erika vendía en Eloy Salmón y la tienda de al lado sí tiene NIT, tiene facturas
y se toma en cuenta la información de esa otra empresa para aplicar el importe, la base imponible a la tienda de Erika. Ahora yo te pregunto, ¿qué harías tú si fuese al revés? Tú eres la administración tributaria y yo soy el vendedor de televisores. No tengo información, te digo. ¿Qué haces tú? Comparar. Comparar. Ahí está, has dado la palabra exacta, comparar. O sea, ¿qué hace el profesional? El profesional fiscalizador es igual un contador público. Va a comparar, va a utilizar ratios, va a utilizar promedios de empresas de similar actividad. ¿Para qué fin? Para poder determinar que Erika, al haber desarrollado esa actividad de venta de televisores y no tener información, ha omitido el pago de obligaciones tributarias. Entonces, por eso dice presunta. Hemos cuantificado sobre 500,000. Por eso en el informe la Administración Tributaria indica, se ha determinado sobre base presunta un adeudo tributario de, si a los 10,000 le aplican el 13%, ¿cuánto sería? 1,300. Se ha determinado una obligación tributaria de 1,300. Erika debe al fisco 1,300. Y Erika se preguntará, ¿pero sobre qué base? Porque yo no he vendido así, no ha sido 500,000, he vendido en menos precio. Erika no va a aceptar aquello. Y la pregunta que me hace Erika es, ¿aceptará el contribuyente ese hecho de que se compruebe posteriormente lo contrario? Podría modificar aquello. Pero lo que ha hecho la Administración Tributaria es determinar sobre base presunta, es decir, sobre que Erika no entregó, ya sea oportunamente o no tenía la información. ¿Estamos bien, Erika? Sí, ahora sí, licenciado. Ok. ¿Alguna pregunta más? Ninguna. Bien. Les envío el enlace. Nuevamente les envío el enlace.
Para eso me sirve. Ok, seguimos avanzando. Entonces, denme un minuto. El nacimiento de la obligación tributaria, habíamos indicado que es la realización del hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación, como generador de obligación tributaria. Tiene que aplicar normativa tributaria que obliga al sujeto pasivo a su cumplimiento. Ahora bien, donde vamos a definir que el hecho imponible es la concretización de la hipótesis de incidencia fundamental en materia tributaria. El hecho imponible es el de concretar una hipótesis de incidencia, es decir, cuándo nace, cuándo en definitiva podríamos nosotros definir el nacimiento del hecho imponible. Entonces, para aquello vamos a utilizar un pequeño ejercicio y es justamente el de concretización de esto, de la hipótesis de incidencia. Hipótesis de incidencia, y verán ustedes en qué consiste la misma. Entonces ingresamos a ver aquello. Hipótesis de la incidencia. Analizamos el aspecto material, el aspecto personal, espacial y temporal. Fíjense esos 4 aspectos para verificar nacimiento del hecho imponible. ¿En qué consiste el aspecto material? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me ve? Sí, licenciado. Ok. Sí, licenciado. Entonces, esto no lo han debido ver. ¿Esto lo han visto esto? No, Ay, Licenciado, disculpe, nos hemos quedado en la primera diapositiva. en la primera diapositiva. Ahora se ve. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, nacimiento de la obligación tributaria y lo que está en recuadrito de color rojo se ve. No, licenciado, está en la diapositiva de obligación tributaria que tiene hecho generador, base imponible y alicuota. Se me ha congelado. Denme un minuto.